de los huesos, las articulaciones y el sistema musculoesquelético. Ortopedia deriva del francés orthopédie, que a su vez se compone de las voces griegas. Una de ellas es orto, que indica derecho o recto, y pais, que se refiere a los niños, y paideia, que significa capacitación o entrenamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo que sigue es conocer la simbología de la ortopedia, porque como varias especialidades, el todo tiene el porqué. El concepto de la ortopedia fue acuñado por primera vez por el médico francés Nicolas André. En su obra La ortopedia o el arte de prevenir y corregir la deformación del cuerpo infantil. Este libro tenía una portada en el cual tenía la imagen que pueden ver en pantalla, que es un árbol. Esta portada se convirtió en el símbolo de los ortopedistas. Esto significa, bueno, se puede observar un árbol con un tronco torcido amarrado de una vara recta, sugiriendo su corrección con el paso del tiempo. La ortopedia la ortopedia era una especialidad dedicada solo al tratamiento de niños, pero a partir del siglo XIX también se extendió a los adultos. La ortopedia ofrece tratamientos, nutrición, ejercicios, medicamentos y cirugías para la corrección de las enfermedades congénitas, divididas en articulaciones, cadera y pierna, hombro, brazo y mano, huesos y los músculos. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Creo que no cambia. Ok, ya. Bueno, lo siguiente que hay que conocer es la etiología y el mecanismo de las fracturas. Como primer punto está la etiología. En esa tenemos tres, que es por violencia, que son fracturas habituales, por enfermedad ósea, que son fracturas patológicas, y también está por estrés repetido, que son fracturas por fatiga. En cuanto a mecanismos, se conocen dos, que son los mecanismos directos y los mecanismos indirectos. En mecanismos directos tenemos lo que son fracturas de rasgo transverso, oblicuas cortas y comminutas. En mecanismos indirectos tenemos fracturas por compresión, por tracción, por torsión, por angulación y sillamiento. Sillamiento. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con los mecanismos de las lesiones, tenemos, como les había dicho, los directos y los indirectos. En mecanismos directos, un rasgo de fractura habitual es que son transversos o de comminutas. Un ejemplo de estos es la fractura de ulna por defensa. En los indirectos tenemos tres: por torsión, que su rasgo de fractura habitual es oblicuo, y su ejemplo es fractura de malleolo feronco por inversión de tobillo. También tenemos en indirectas a la rotación, por rotación, que un rasgo de fractura habitual es la espiroidea, y un ejemplo es la fractura de tibia del esquiador. Y por último, en mecanismo indirecto, la abulsión o tracción. Un rasgo de fractura habitual es el transverso, y un ejemplo es la abulsión de zonas de inserción ligamentosa,
Esto por los ligamentos al sobre exigir rangos de movimiento bruscamente. Siguiente diapositiva. Bueno, también tenemos mecanismos de lesión según intensidad de energía, por alta energía y baja energía. En alta energía, bueno, esto se refiere a accidentes de tráfico o caídas de gran altura. Y en baja energía, solo se refiere a accidentes deportivos en personas de tercera edad, por caída a desnivel y golpes. Estos son los últimos mecanismos de lesión sobre, bueno, de las fracturas. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora sí vamos a entrar pues a las generalidades de fracturas y después a lo que son las luxaciones y los esguinces. Bueno, ¿qué son las fracturas? Lo primero que quiero definir es este término, porque se trata de la solución de continuidad en un hueso. Estos se clasifican en patológicas y traumáticas. En las traumáticas podemos encontrar las fracturas cerradas o abiertas, también las fracturas epifisiaria, la metafisaria y la diafisaria. También las fracturas no desplazadas o desplazada. También las transversas, oblicuas, espiroidea y también, más adelante lo voy a explicar poco a poco, las fracturas a dos fragmentos, tres fragmentos o multifragmentarias o también conocidas como conminutas. Aquí quiero remarcar la diferencia entre una fisura y una fractura. La fisura es cuando no está completada, cuando no se hace completamente la fractura. Esto porque muchas veces se llega a confundir. Y en la imagen de arriba superior a la diapositiva lo podemos observar claramente. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, espérame tantito. Sí. Miren, en la figura de arriba, en la diapositiva de arriba, empezamos a ver los trazos de fractura. Los trazos de fracturas, el transversal es el que está en un trazo horizontal en el cual nos muestra que la fractura es bifragmentaria, es de dos fragmentos. En la tercera tenemos una oblicua corta, no desplazada. En la cuarta tenemos una oblicua corta desplazada. En la quinta tenemos otra vez otra oblicua corta. Aquí lo que él trata de explicar que existen fisuras, pero hay una confusión a veces que creen que la fisura no es fractura. La fisura también es pérdida de la solución de continuidad, o más bien es solución de continuidad, no pérdida, sino es solución de continuidad. Solución de continuidad quiere decir que hay fractura. La cortical está rota, es fractura. Lo correcto debe ser decir, es una fractura no desplazada, alineada, pero ya desde un principio nuestras generaciones de traumatólogos, al querer remarcar de que es una fractura de cortical nada más, a veces de una cortical anterior, y no afecta ni la posterior ni las laterales, o afecta nada más un poquito las laterales,
pero es un trazo fisurario. Y muchos lo confunden y dicen, es una fisura, no es fractura, no tiene nada. No, hay que tratarla como fractura porque es una fractura. Está roto en la cortical. Y si, por ejemplo, es del miembro pélvico y ese paciente se para, va a terminar rompiendo el hueso en su totalidad, pudiendo evitar más daño al tratarlo en forma conservadora, o sea, con el tratamiento adecuado que ya platicamos, inmovilización. Muy bien, continúa. Gracias. Siguiente diapositivo, por favor. Disculpe, doctor, tengo una pregunta. Adelante. Entonces, de manera clínica, si yo estoy haciendo, por ejemplo, si estoy interpretando una radiografía o estoy haciendo notas o demás, debo poner fractura, ahora sí que no desplazada. O sea, si se muestra una fisura, lo correcto es ponerla como fractura Por no ejemplo, desplazada. la que me estás mostrando. Ajá. Ese es un trazo fracturario transversal, alineada, no desplazada, en la metáfisis. Ajá. Ahí sí, por ejemplo, pone fisura. ¿Quién me dice que en otra radiografía no voy a encontrarlo hasta la cara posterior y que lo único que pasó fue que no se desplazó? ¿Por qué? Porque estamos viendo una proyección. Estamos viendo la proyección antero-posterior de húmero. Sí. Y si tú lo ves, el trazo fracturario es transversal y es total, de cortical a cortical. De hecho, si tú observas bien, tiene una discreta separación. Sí. Cualquiera diría, es una fisura. No, esa es una fractura. Vas a encontrar fracturas en la que nada más observamos un tercio o el 50%, pero ¿está o no está roto la cortical? No, definitivamente sí. ¿Y la solución de continuidad qué cosa es? Ruptura de La... cortical. Ajá. Entonces, lo correcto es hablar, aquí por ejemplo, estamos observando una fractura, estamos observando una radiografía antero-posterior. Tenemos que hablar sobre la radiografía en la proyección que la estamos viendo para que el que está escuchando se vaya imaginando lo que es la fractura, que cuando la vea, sí, fue la que me describió fulano de tal. Es una proyección antero-posterior, una radiografía en la que observamos el húmero y con su articulación total, escápula humeral, en la cual en la metáfisis del húmero observamos un trazo fracturario transversal, no desplazado, alineado. Si observan, la cortical se continúa a través del trazo fracturario, pero el hecho que se continúe la cortical a través del trazo fracturario no nos quita de que es una fractura, una solución de continuidad. De hecho, en esta proyección observamos de que está discretamente separada lateralmente porque es el lado externo y medialmente es el lado interno. Si ustedes observan medialmente, está un poco impactada.
o sea, se ve menos la separación, se ve el hueso dentro del hueso. Entonces podríamos decir que un trazo que medialmente se ve discretamente impactada y lateralmente se ve discretamente desplazada o abierta, muy discretamente, porque sí está separada. Ya vamos a ver más adelante lo que realmente muchos la describen como verdadera fisura. Esta definitivamente no la podemos definir como fisura. Ese es un trazo fracturario total, completo, alineado, no desplazado. Ok, Pero doctor, muchas gracias. en sí la fisura es una fractura, es ruptura de la cortical, que se nos hace más fácil decir, cuando decimos fisura, estamos hablando que la fractura está alineada, no está desplazada, que afectó parcialmente al hueso. Y ya con decir fisura, nos ahorramos la perorata de tener que describirla como te la describí ahorita. Acuérdense que tienen que describir siempre desde ahorita el área anatómica. En esta le llamaremos metafisiaria, pero también le podemos decir en el tercio proximal. El hueso se va a dividir en tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Váyanselo aprendiendo ya para que ya se vayan acostumbrando a la descripción de radiología, de radiografía. Continúa, Doctor, dime. entonces podríamos resumir que una fisura es cuando el hueso en sí no llega a dividirse en dos o más fragmentos, pero sí cuenta como fractura. Es una fractura, pero muchas veces nada más está roto la cortical parcialmente. ¿Qué cosa es solución de continuidad? Que ya no está continuo, hay una interrupción. Ajá, ¿y qué es una fisura? Solución Una interrupción de la Una fisura es también la interrupción, que ya no hay continuidad del hueso, porque ya hay una discretísima separación. Ya el hueso ya no tiene la continuidad, ya la perdió. Nada más que como es muchas veces nada más es superficial, vamos a suponer, puede ser un tercio, 2 tercios, o puede ser la parte, el tercio, los 3 tercios total de la cortical ósea, pero nada más parcialmente, no totalmente del hueso. Pero es una solución de continuidad, ya está roto. Si por ejemplo, está en el húmero y dejas al paciente usando el brazo, se puede continuar la fractura ahí. ¿Por qué? Por las tracciones y las contracciones musculares, o sea, por el esfuerzo. Y entonces, acuérdense que el primer tratamiento es inmovilizar. ¿Por qué voy a inmovilizar? Porque lo voy a meter en reposo para que no tenga tracciones y contracciones musculares y no la force a movimientos patológicos en la que voy a acabar lesionando más el área afectada. Lo mínimo es de que cuando hay
cuando hay una fractura, hay dos fragmentos de tipo espícula, o sea, puntiagudo, algunas veces, otras veces estará romo, pero la cosa es de que, por ejemplo, esos extremos fracturarios, al moverse, si está puntiagudo, puedes romper un nervio, cosa que no había sucedido en la fractura, o puedes romper una arteria, una vena, cosa que no había sucedido cuando pasó en la fractura. Ya la misma área cara cortante del hueso va a seguir cortando músculos, arterias, venas, todo lo que hay alrededor. En cambio, si lo inmovilizo, inmediatamente entra en reposo, pierde su movilidad y nos vamos a lo que siempre se dice: primum non nocere, primero no dañar. Y con eso no estamos dañando, ya estamos realizando el tratamiento, ya estamos haciendo lo necesario. ¿Alguna otra pregunta? Hoy es 30. Doctor, yo tengo una duda. ¿Perdón? Yo me quedé con una duda. Es que, bueno, hace poco me pasó de que mi papá se fracturó, pero a él le dijeron que como había un desplazamiento, sí, en vez de ser fisura, iba a ser una fractura de peroné. Entonces, estaría correcto eso, ¿no? De que si hay un desplazamiento, sería una fractura en vez de una fisura. No, esa es una fractura, ya no es fisura. Aparte de que está fracturado, está desplazado. Ah, ok. Fisura nada más se dibuja un trazo fracturario sobre un hueso, parcialmente, o una tercera parte, dos terceras partes, o puede ser en todo lo ancho de la cortical. Lo vamos a observar, pero no está desplazado, está alineado. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo ahorita del húmero, si ustedes ven la cortical, ese trazo, esa línea vertical, esa línea vertical blanca, ahí se continúa, nada más que hay una discreta separación. Permítame tantito. Hay una discreta separación que si agarramos una lente de aumento, la vamos a observar, vamos a encontrar un espacio que ya no hay la continuidad ósea, ya la superficie ya está con su solución de continuidad, con su ruptura, con su desplazamiento, pero aquí como no hubo un desplazamiento total, por ejemplo, aquí podemos hablar, se ve una fractura de trazo transversal, alineada, no desplazada, simulando una fisura. Podríamos decir simulando una fisura. Te va a preguntar el traumatólogo porque a veces son insidiosos con el alumno
o con los médicos que no son traumatólogos. Oye, 30, ¿no? Que tratan de demostrar su superioridad, diciendo yo sé más que tú, de alguna manera. Es una tontería eso. No tenemos por qué humillar a ninguna persona porque tengamos un poquito más de conocimientos sobre una materia. Eso no nos da la capacidad de querer andarlo ostentando en forma agresiva. Si es por enseñanza que te preguntan, pero ¿por qué me dices que es tipo fisurario? Entonces, es por enseñanza. Y entonces puedes responder, porque el trazo está dibujado sin ningún desplazamiento. El desplazamiento es microscópico, es mínimo, de tal manera que el hueso tiene su contextura anatómica formada, aunque la fractura exista en la metáfisis y el desplazamiento sea mínimo. Posiblemente nada más esté fracturada la cortical, pero no, por dentro esté incompleta la fractura y nada más sea la pura cortical lo que se rompió, lo que tiene la solución de continuidad, lo que tiene la patología. Pero cuando ya está desplazada, como en el caso del peroné, el ejemplo que me pones, pues ahí nada más dice, bueno, es una fractura de peroné, a lo mejor tenía trazo transversal, hubo oblicuo corto, oblicuo largo, espiroideo, pero es un trazo bifragmentario con trazo espiroideo, desplazada, alineada. ¿Qué es lo que sucede con el peroné? El peroné es un hueso que no es un hueso de sostén en las dos terceras partes, que es la proximal y la diaficiaria. Donde toma su importancia es en el tercio distal, porque forma la sindesmosis del tobillo, lo que es la fijación del astrágalo para que no se desplace lateralmente. Entonces ahí tiene una importancia total. Mientras la sindesmosis no se rompa, muchas veces dejamos el peroné sin tratamiento. Si está, por ejemplo, en el tercio proximal, pues está muy alejado de lo que es el tobillo. Realmente se puede dejar así. Muchos no lo dejan así porque dicen, es dinero, es tratamiento. Y entonces lo que entran, abren y le ponen una plaquita al peroné para unirlos y que se consoliden. Pero realmente ¿es necesario hacerlo? No. La prueba es de que a veces cuando nosotros requerimos de algún injerto óseo, cortamos una porción del peroné lo más proximal que podamos, cuidando mucho, acuérdense que en la cabeza del peroné ahí da vuelta el nervio ciático popliteo externo. El nervio ciático baja por la cara posterior del fémur y cuando ya llega a la región poplitea, se adosa a la cabeza del peroné
y da vuelta y se convierte en tibial anterior y peroneo y tibial posterior. Ya hace su división. Pero ahí, en la cabeza del peroné, da vuelta el ciático popliteo externo, que es la prolongación del nervio ciático que sale por la escotadura ciática de la pelvis, que está en el borde de la nalga, de ambas nalgas. Ahí acuérdense que en la pelvis hay una escotadura ciática, por ahí emerge el nervio ciático. Entonces, lo tenemos que tener presente porque muchas veces nosotros podemos lesionar el nervio ciático sobre la cabeza del peroné y vamos a afectar a toda la pierna. Ténganlo presente eso. Perdón, ya me prolongué. ¿Dudas? ¿Quedó aclarado o no quedó aclarado? Sí, profesor, gracias. Bueno, voy a continuar. Y está bien que explique el tema, profesor. Así lo entendemos mejor. Gracias. Bueno, siguen lo que son las fracturas patológicas, porque como les había dicho, había fracturas patológicas y estaban las otras fracturas, que eran las traumáticas. En cuanto a las fracturas patológicas, se producen en un tejido previamente alterado, característico de los huesos con metástasis o con tumores óseos primarios. En esto es importante descartar cuando se hace un diagnóstico en estas fracturas el cáncer de mama, tubo digestivo, pulmón, riñón y la tiroides. Como decía el doctor, esta es una radiografía de una región metafisiaria y ella lo explicó mejor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno. Y aquí es un poco, no más explicado, pero con imágenes de cada una de las clasificaciones de las fracturas. Aquí tenemos fracturas cerradas o abiertas. Estas fracturas son las que hay una comunicación entre el hueso y el exterior, como pueden ver en la imagen, en una fractura del fémur. Este se divide por grados de exposición, por leve, moderado y grave. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí se presenta una clasificación conocida como clasificación de Gustino. Se mencionan los grados de las fracturas, grado 1, grado 2, grados 3A, 3B y 3C. Las grado 1 se conocen porque son menores a 1 centímetro, el tamaño de la herida. Su contaminación es limpia y tiene un mínimo de afección de partes blandas, así como un daño óseo simple o mínimo. En grado 2, el tamaño de la herida es de 1 centímetro a 10 centímetros, una contaminación moderada y afecta a algún músculo. Y en cuanto a daño óseo, es una disminución moderada. En cuanto al grado 3, el A es mayor a 10 centímetros y su contaminación es alta. Y en cuanto a afección por partes blandas, sufre un aplastamiento severo. Y un daño óseo, una conminuta, se puede cubrir. El grado 3B, el tamaño de la herida es igual que el 3A, de mayor a 10 centímetros, igual que la contaminación es alta, y es una grave pérdida de cobertura en cuanto a afección de partes blandas, y un daño óseo, es una cobertura pobre, una combinación variable. En cuanto al grado 3C, es un tamaño de herida mayor a 10 centímetros, una contaminación alta y una lesión vascular en cuanto a afección de partes blandas. Y en cuanto a daño óseo, es una cobertura pobre. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta es otra clasificación según su localización. En la primera radiografía podemos observar que es una fractura epifisaria. En la imagen de en medio, en la radiografía de en medio, es una fractura metafisaria, y en la
la de la derecha es una fractura diafisiaria. Aquí es importante mencionar que las fracturas metafisarias, su solidez. Es que no te comprendí. Ajá. ¿Cómo me definiste fractura epifisiaria, metafisiaria y diafisiaria? Bueno, la fractura epifisiaria es la fractura que se muestra en la parte cartilaginosa del hueso. La fractura metafisiaria es la que se muestra a la mitad. No te confundas. El hueso tiene epífisis, metáfisis y diáfisis. Sí. Y se llama epifisiaria porque está sobre el epífisis. Epífisis sobre la metáfisis. Así es, por eso no lo he entendido. Y la metafisiaria porque está en la metáfisis. Metáfisis. Y la diafisiaria porque está en la diáfisis. Porque ya está en el tercio medio o diáfisis. Sí. Así de sencillo, acuérdense. Sí, profesor. Epífisis porque está sobre la región epifisiaria, lo más cercano a la articulación. De ahí hay una área donde está la metáfisis, donde está el cartílago de crecimiento, normalmente cuando somos metafisiaria. O cuando uno puede evadirlo y decir, tiene una fractura en el tercio proximal o en el tercio distal. Y cuando decimos tercio proximal, estamos abarcando epífisis y metáfisis. Y ya sabemos que la diáfisis es el tercio medio. Así de sencillo. No se compliquen. Gracias. Háganlo fácil la cosa. Continúa. Sí, siguiente diapositivo, por favor. Bueno, aquí también se puede, bueno, también se clasifican las fracturas según su desplazamiento. Bueno, en cuanto a no desplazadas o desplazadas, aquí se va a tener en cuenta los planos en que está dividido anatómicamente el cuerpo humano: el plano frontal o coronal, el plano lateral sagital, el plano coronal o sagital y el plano transversal. Primero está el plano frontal o coronal, que son las imágenes que, bueno, son las radiografías que podemos ver en la parte superior de la diapositiva. Es que no las... Bueno, la imagen que está a la izquierda superior muestra lo que es la fractura de plano frontal, conocida como varo. Está señalada la fractura por la flecha y se puede anotar cómo van las líneas rojas, cómo va la fractura. Esa se conoce como una fractura varo. En cuanto a la imagen de la derecha superior, esa es una fractura valgo. En las imágenes inferiores de la izquierda se puede ver una fractura de plano lateral sagital antecurvatum y en la parte inferior derecha una fractura recurvatum. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya por último, en la parte superior es una fractura conocida como diástasis y en la parte inferior es la de acabalgamiento. Siguiente diapositiva, por favor. También se clasifica según la cantidad de fragmentos. Estas, como pueden ver las imágenes, pueden ser de 2 fragmentos, 3 fragmentos o multifragmentarias o con minutos. Siguiente diapositiva. Bueno, eso fue en cuanto a clasificación de las fracturas. Ahora les voy a mencionar sobre las articulaciones. Estas se clasifican según su movimiento como sinotrosis, que estas son, por ejemplo, suturas craneales. Estas articulaciones no tienen un movimiento real. También están las anfiartrosis. Como ejemplo son las articulaciones intervertebrales y sínfisis de pubis.
Estas tienen un mínimo de movimiento o movimientos menores. También está, según su movimiento, la diartrosis. Bueno, tiene grandes rangos de movimiento. Son de tipo sinovial, por ejemplo, en la cadera, el codo, el hombro, la rodilla y la clavícula. Siguiente diapositiva. También se puede clasificar según tipo de cartílago o de estructura blanda que lo separa. Primero tenemos a la sincondrosis, que ese es un cartílago hialino. Se encuentra en un mismo hueso entre dos zonas de osificación, por ejemplo, el esternón con la costilla. En cuanto a sínfisis, es un cartílago fibroso, se encuentra entre dos huesos separados, por ejemplo, en la sínfisis del pubis y en lo que son las articulaciones intervertebrales. Y por último, la sindesmosis. Estos son dos huesos separados unidos por una membrana interósea. Perdón. Siguiente, por favor. Bueno, voy a comenzar por la articulación, por una clasificación que es la de artrosis. Siguiente diapositiva. Primero encontramos la articulación de pivot o trocoide. Bueno, esta articulación es un axial porque solo tiene un grado de movimiento, el cual es la rotación. En esta podemos encontrar las articulaciones atlantoaxoideo y la articulación radiocúbito proximal. Siguiente diapositiva. También encontramos la que es la articulación troquear o bisagra. Esta es un axial porque presenta lo que son movimientos de flexión y extensión. Por ejemplo, las articulaciones húmero-cúbito y las articulaciones interfalángicas. Siguiente diapositiva. También están las articulaciones en silla de montar. Estas son biaxiales porque tienen movimiento de flexión, extensión, aducción y aducción. Aquí podemos encontrar articulaciones como las zonas del primer metacarpiano y las articulaciones esternoclavicular. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también tenemos la articulación elíptica, elipsoidea o condilia. Estas son igual biaxiales porque presentan movimiento de flexión, extensión, abducción y aducción. Y encontramos las articulaciones húmero-radial y también radiocarpiana. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos la articulación esferoidea o hernoartrosis. Esta articulación es triaxial porque presenta los movimientos de flexión, extensión, aducción, aducción y rotación y circunducción. Por ejemplo, aquí podemos encontrar articulaciones coxofemoral y la articulación glenurohumeral. Siguiente diapositiva. Y ya por último tenemos la articulación plana o artroide. Su movimiento aquí es generado por el hueso, es un movimiento leve que hace, no tiene un movimiento tal cual como las otras articulaciones. Podemos encontrar lo que son las articulaciones intercarpianas y la articulación acromoclavicular. Siguiente. Bueno, ¿por qué fue importante ver eso? Por las lesiones de las articulaciones. Estas se conocen como luxaciones y como esguinces. Sabemos que las luxaciones es una separación de dos huesos en un lugar donde se encuentra en una articulación. Una articulación es el lugar en donde dos huesos se conectan, lo que permite el movimiento. Una articulación luxada es una articulación donde los huesos ya no están en su posición normal. Las más frecuentes es en los adultos, en el hombro y en los niños, el codo. Los factores que la favorecen son la falta de fuerza y la debilidad muscular. En cuanto a los esguinces, un esguince es un estiramiento o desgarro de los ligamentos. Aquí las bandas resistentes de tejido fibroso que se conectan a dos huesos en las articulaciones. La ubicación más común de un esguince es el tobillo. Esos esguinces se clasifican en microrupturas o enhongamiento, que es el
estiramiento del ligamento también se clasifica en la ruptura parcial o la ruptura total. Como su nombre lo dicen, pues es fácil, porque si es una ruptura total es porque todo lo que es la articulación está desgarrada, y con una ruptura parcial es cuando es como lo de la fisura y la fractura, al 50%, todavía no está en su totalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y ya tenemos las técnicas no operatorias, que estos son los tratamientos. Las técnicas no operatorias son enfurelados y enyesados, también la tracción y la artrocéntesis. Bueno, en cuanto a los enferulados y enyesados, estos inmovilizan y dan soporte a la extremidad lesionada y de esa forma reducen el dolor, previenen la lesión de estructuras en la proximidad de una fractura y mantienen la alineación después de una reducción. El enferulado y el enyesado se realizan con yeso o materiales sintéticos, como puede ser la fibra de vidrio. Las férulas difieren de los enyesados en que no son circunferenciales y por lo tanto permiten la hinchazón de la extremidad sin un aumento significativo de la presión dentro de una férula. En cambio, los enyesados sí son circunferenciales y la hinchazón dentro del enyesado aumenta la presión, lo cual va a generar un síndrome de compartimiento o úlceras por presión. Los enyesados tienden a inmovilizar una extremidad de manera más completa que un enferulado. Se va a usar yeso o material sintético de 10 a 13 centímetros de ancho y de 5 a 10 capas. Esto en cuanto a su espesor. Cuando se usa yeso, el enferulado se conforma a la extremidad con una envoltura de gasa y un vendaje ACE, que es el que podemos ver en la inferior de la diapositiva del lado izquierdo. Este material se aplica desde las cabezas metacarpianas hasta la extensión proximal de la férula. Las complicaciones del enferulado y el enyesado incluyen úlceras por presión, quemaduras o irritación de la piel. Con frecuencia se puede controlar la irritación de la piel, que está debida al enferulado o del enyesado, con el uso de analgésicos leves, como puede ser el ácido acetilsalicílico, y el uso de un secador de pelo fijo la temperatura de la habitación para soplar aire frío por debajo del enyesado. Bueno, eso fue en cambio alrededor de los enferulados y enyesados. En cuanto a tracción, este se usa temporalmente para aplicar férulas o para tratar definitivamente las fracturas. La tracción se aplica a través de la piel y se conoce como tracción cutánea o también de un clavo insertado en un hueso largo. Esto se conoce como la tracción esquelética. Pero como todo tiene desventajas y pues sus ventajas. Las desventajas de la tracción cutánea o a través de la piel es que puede producir ruptura de esta. El peligro de la piel limita el tiempo que puede durar usándose y la cantidad de peso que se le aplique. Este peso tiene que ser de 4.5 kilogramos. La ventaja de la fracción cutánea es que no requiere la inserción de un clavo. La tracción cutánea se aplica por medio de tiras adhesivas aplicadas en la piel o, más frecuente, una bota de buco. En cambio, la atracción esquelética se usa con mayor frecuencia para tratar temporalmente fracturas acetabulares y femorales, y en ocasiones fracturas del húmero distal y de la tibia distal. Con la tracción esquelética puede aplicarse más peso durante un periodo más prolongado que con la tracción cutánea. Bueno, el mantenimiento de la tracción consiste en dar soporte a la parte distal del clavo y se necesita una limpieza de 2 veces al día en los sitios del clavo con solución esterisalina o peróxido de hidrógeno, apósitos estériles y liberación de la piel bajo tensión para evitar la necrosis. En las fracturas acetabulares y femorales, los clavos se insertan a través del fémur distal, en la expansión de los condilios o a través de la tibia proximal. Esto en un punto situado 2 centímetros por detrás y 1 centímetro por debajo del tubérculo tibial. Al aplicarse tracción longitudinal a través del clavo, el miembro se soporta con cabestrillo o un armazón, como podemos ver en la imagen. La armazón usada más frecuentemente es el anillo de Thomas con accesorio de Pearson.
El accesorio de Pearson es un refuerzo externo que se utiliza hacia arriba y hacia debajo del armazón de Thomas para compensar la longitud del fémur y permitir así la flexión de la rodilla. Dependiendo del tamaño del paciente, es apropiado aplicar inicialmente tracción longitudinal de 6.8 a 13.6 kilogramos aproximadamente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya por último, en cuanto a técnicas no operatorias, está lo que es la artrocéntesis. La artrocéntesis o aspiración de una articulación dolorosa, hinchada, es tanto terapéutica como diagnóstica. Es esencial cumplir estrictamente las técnicas sépticas. El área a través de la cual se aspira la articulación se afeita y se lava. Aquí en esta área se tiene que restregar bien y se tienen que usar guantes estériles. La rodilla se aspira con el individuo en posición supina y la articulación extendida. La aguja se aplica directamente en dirección posterior al tendón del cuádriceps, en el polo superior de la rótula. De forma alternativa, la rodilla se puede aspirar con el paciente sentado y la rodilla flexionada. En cuanto a la aspiración del hombro, se realiza con el paciente sentado y el húmero en rotación neutra o ligeramente externa, a menos que el individuo sea excesivamente grande y se usa una aguja de 3.8 centímetros. Y cuando el codo se aspira con el paciente sentado y el codo 80 grados de flexión, de manera habitual puede palparse una hematrosis tensa en el intervalo entre el epicóndilo, lateral, la cabeza radial y el olecranon. La aguja se pasa medialmente a través del centro de esta área triangular, como se puede ver en la imagen. Siguiente diapositiva. Bueno, ya por último está el tratamiento quirúrgico o, bueno, conocido como osteosíntesis. Una osteosíntesis es una fijación quirúrgica de un hueso mediante medios mecánicos internos. Se realiza generalmente en la reparación de fracturas. Y aquí se observan lo que son las placas. Y cada una tiene una función. Esta no va a depender exclusivamente de su diseño, sino del modo de aplicación. Estas funciones son neutralización, compresión, sostén y banda de tensión. En cuanto a neutralización, es un método tradicional y muy efectivo que aporta fijación rígida a una fractura diaficiaria simple, con un trazo no perpendicular al hueso. Es a través de un tornillo de tracción o comprensión intrafragmentaria, combinado con una placa de neutralización o de protección para dar mayor estabilidad al sistema. En cuanto a la compresión, se utiliza en los casos de fracturas simples con trazo perpendicular al hueso. No puede colocarse un tornillo de tracción para aplicar compresión. En estos casos se utiliza la propia placa para aplicar la compresión. Aquí se utilizan dos placas, que bueno, se conocen dos placas, que es la placa de compresión dinámica y la compresión por remodelado. Bueno, en cuanto a la placa dinámica, pueden realizar autocompresión y una vez reducida la fractura, se coloca un tornillo a cada lado en el agujero ovalado de la placa. Y en cuanto a la compresión por remodelado, es cuando una placa plana se aplica sobre un hueso recto mediante cualquier sistema para obtener compresión. También está la placa de sostén, que se conocen como antideslizamiento, contrafuerte o en consola. Estas se utilizan para las fracturas en las zonas epifisiarias, metafisiarias de los huesos largos. En cuanto a la banda de tensión, se tiene que estas se usan cuando un hueso largo se le aplica compresión axial, ¿sí? Al ser una estructura tubular curva, experimenta tensión en un lado y la compresión en el contrario. Asimismo, pues tenemos lo que son los tipos de placas. Está la placa de compresión dinámica, que estas placas presentan un agujero oval en la superficie inclinada para que el tornillo pueda deslizarse sobre esta misma y así se pueda colocar correctamente en el foco de fractura.
Está la placa de bajo contacto, que se diseñan para disminuir la superficie de contacto de la placa y el hueso. También están las placas con tornillos bloqueados. Esta consiste en la fijación del tornillo a la placa con un ángulo fijo mediante una rosca en la cabeza del tornillo. Esto ayuda a proporcionar una mayor rigidez al sistema, disminuye las posibilidades de desmontaje de la osteosíntesis o pérdida de reducción y aumenta la resistencia de las cargas axiales. Y están las placas con tornillos poliaxiales. Bueno, estas tienen un ángulo fijo y son de gran ayuda para las fracturas complejas, ya que permiten cierta variabilidad en el ángulo de fijación del tornillo a la placa y por tanto dirigir el tornillo en diferentes direcciones. En cuanto a las placas de reconstrucción, presentan una hendidura en ambos lados entre los agujeros, lo que permite moldearlas en los 3 planos del espacio. Esto para adaptarlas a superficies complejas. Y ya por último se presentan lo que son las placas anatómicas. Frecuentemente es necesario contornear las placas rectas para que puedan colocarlas según la anatomía del hueso. Si no se hace esto, se puede perder la reducción al colocar los tornillos convencionales y atraer el hueso a la placa. Por eso hay que fijarla correctamente. Ya como conclusión, la osteosíntesis es cuando es una operación quirúrgica que pues, la conocen como para unir los huesos. Así cualquier persona la conoce sí, pero en realidad pues nosotros no. Para nosotros el término correcto es la osteosíntesis. Siguiente diapositiva, por favor. La osteosíntesis en sí es la cirugía abierta en la que se van a poner implantes, ya sea un tornillo, una placa, un clavo placa, una prótesis. Esa es la osteosíntesis. Y el tratamiento conservador es cuando se hacen tracciones y contracciones para remodelar el hueso y volverlo a unir en sus extremos fracturarios, dejándolo lo más unido y anatómicamente posible para que consolide. Se puede, ya que la ortopedia y la traumatología lo han utilizado desde que tenemos uso de razón. Los primitivos lo utilizaron. En la época en la que los primitivos hacían su cacería de mamut y salían fracturados, se ponían en reposo y se acomodaban el hueso y le fracturaban. Hay partes óseas en las que se observa que la consolidación de una fractura fue tratada por los primitivos. Entonces, no es nueva. Claro que se busca que el tratamiento sea conservador, contracciones y contracciones musculares, porque es menos agresivo, porque no vas a estar expuesto a una anestesia, pero en sí muchas veces es mucho mejor el tratamiento por medio de osteosíntesis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el húmero se te fractura, vas a cargar en una escayola, un yeso o una fibra de vidrio, la vas a cargar por 6, 8 semanas, 10 semanas. No vas a poder mover, va a haber una hipotrofia muscular y hay una disminución de la fuerza muscular, de la tensión. El brazo torácico, el miembro torácico va a estar hipotrofiado. En cambio, si le haces osteosíntesis, lo pones a un riesgo anestésico, es mucho más cara, pero le pones una placa y a la semana que ya cicatrizó, ya estás movilizando el brazo, ya estás haciendo flexión y extensión, circunducción,
prosupinación, y conforme va pasando, lo vas usando. Esa es la ventaja de la osteosíntesis, que podemos utilizar el brazo o el área operada, se pone en pronto uso de movilidades. Por ejemplo, en cadera, si se pone prótesis total, pues a la semana ya están caminando. Si se pone el clavo placa, pues vas a poder andar en muletas, no vas a apoyar, pero vas a poder hacer flexión, extensión, todos los movimientos. En cambio, si lo tratas de forma conservadora, va a tener que estar acostado con un yeso pelvipodálico, en la que pues va a tener úlceras de decúbito y problemas con la defecación, problemas con... En cambio, le ponen el clavo placa y al segundo día ya lo tienes sentado moviéndolo. No se va a poder parar, pero sí se va a poder mover en la cama para donde quiera, como quiera, va a poder mover la pierna, el muslo, va a poder hacer, va a tener rango de movilidades bastante amplio. Entonces, la osteosíntesis tiene muchas ventajas sobre el tratamiento conservador, pero acuérdense que la mayoría de gente, desgraciadamente, cuando sufren un accidente, no tienen 50 o 100 mil pesos guardados para su tratamiento, a menos que tengan una institución en la que lo va a apoyar y la institución ya le hace su osteosíntesis o le hace su tratamiento conservador. Y es la ventaja que tienen los que pertenecen a una institución como IMSS, ISSSTE, como Pemex, la Marina, porque todavía en salubridad pues va a tener que gastar un poco, porque le van a cobrar proporcionalmente a su tipo de trabajo. Hay trabajadoras sociales que van a ver en qué trabaja y cuánta es su capacidad para pagar. Una cirugía de 20, 30 mil pesos, le va a decir, bueno, pues son 2,000 pesos, pero va a tener que pagar 2, 3 mil pesos. No le sale gratis. Es raro el paciente que le digan, salió gratis. Cuando menos tiene que pagar el material de osteosíntesis, la placa, los tornillos, los clavos de Steinman, las prótesis. Y por ejemplo, en el caso de las prótesis de rodilla, pues una prótesis de rodilla vale 30 mil pesos. Tal vez le cobren la prótesis de rodilla 30 mil pesos, más unos 2,000 o 3,000 pesos de la cirugía. Ya le salen 33, 35 mil pesos, 40. Pero particularmente una prótesis de rodilla, pues le saldría como en 150. Tiene su pro, tiene sus ventajas, tiene todo. Como siempre hay que tomar en cuenta las necesidades del paciente. Hay que tomar en cuenta qué puede solventar. Es triste decirlo, pero desgraciadamente los médicos también tenemos que comer. Tenemos una familia. Y si no cobramos, pues, ¿qué es de nosotros? Claro que hay que tener cierta ética y cierto humanismo.
cierto humanismo y cierto respeto por nuestro prójimo. Bueno, ¿qué más? ¿Ya concluiste? Sí, ya concluí con mis temas. Gracias. Doctor, yo tengo una duda. En los tratamientos no siempre, bueno, puede ser osteosíntesis, ¿no? A veces igual depende de mucho de la fractura. Por ejemplo, los deportistas, había leído, puede que a veces necesiten enyesado, enperulado, nada más como tratamiento conservador, o estoy equivocada. Vuelvo a lo mismo. El tratamiento es de dos maneras, conservador y por medio quirúrgico, por osteosíntesis. Tenemos que aplicar el que es indicado. Por ejemplo, en un deportista que tiene una fractura de tibia, si le ponemos yeso, pues lo vamos a afectar más porque el yeso le va a inmovilizar la pierna, va a hacer que pierda la fuerza muscular, el volumen muscular, va a hacer que su pierna quede delgadita. Y entonces cuando termine el tratamiento, o sea, la consolidación ósea, la restauración de la fractura, el paciente va a tener que pasar 2 o 3 meses en rehabilitación para poder fortalecer otra vez, primero adquirir la movilidad, segundo adquirir la fuerza muscular, tercero el volumen, y nos vamos a tardar. Pero si agarramos y le ponemos una placa, va a perder mínimo 3 meses, pero ya no 6 u 8. ¿Por qué? Porque va a poder mover la pierna y entonces no va a apoyar, no se va a poder parar sobre la pierna, pero va a poder realizar flexión, extensión y cada día va a poder ir haciendo ejercicio de fortalecimiento. No pierde la movilidad, no pierde el volumen de la pierna, no pierde. Entonces, cuando consolida su fractura, él va a volver a la rutina en menor tiempo. Pone que consolide de 2 a 3 meses y un mes de rehabilitación para que quede al 100. En cambio, con el tratamiento conservador a lo mejor se lleva 7, 8 o más meses en lo que recupera las funciones de su pierna. Entonces, el hecho que sea deportista no le va a dar cierta cualidad para que tenga un tratamiento especial para que se reinstale a trabajar de inmediato. No, va a tener que guardar el tiempo necesario, lo mismo que una fractura de cualquier profano, tiene que esperar que consolide, pero lo mismo al profano que al deportista. Si el tratamiento es por osteosíntesis, pues va a tener libertad, no va a tener yeso, va a tener movilidad y el tiempo de recuperación se acorta mucho, 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 mucho. Esa es la diferencia nada más de la osteosíntesis del tratamiento conservador. En el tratamiento conservador tenemos que inmovilizar con yeso o con fibra de vidrio y eso te da la enfermedad del yeso que le llaman. La enfermedad del yeso es de que se te adelgaza la pierna, si es que es el miembro pélvico, pierdes fuerza muscular, se te endurecen las articulaciones y entonces tienes que darle movilidad otra vez. En fin,
tiene algunas cosas secundarias. Tienen su pro y tienen su contra. Doctor, ¿Sí? le quería preguntar esto porque tengo varios familiares que tienen, por ejemplo, placas o implantes óseos. Dicen, no sé qué tan cierto sea, que una vez que tienes ese tipo de cosas puestas, por ponerlo de alguna manera, cuando hace mucho frío o un clima en particular, les duele. No sé qué tan cierto sea esto o qué tan verdadero. Pues es que si tienes un fierro se va a enfriar o se va a calentar. Va a tener cambios térmicos que no van de acuerdo a tu organismo. Imagínate una placa de 10 centímetros con 6 u 8 tornillos. Es fierro y se debe de quitar al año. La indicación es que se debe de quitar a los 10 meses o 12 meses, ya que la consolidación, la función y todo eso se vuelve a operar y se le quita el implante. Hay implantes que no se quitan, como son las prótesis, pero inclusive hasta una placa de cadera se puede quitar. Se opera y se quita. Muchos dicen, ¿ya para qué me la quito? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las fracturas de cadera suceden en adultos mayores, ya arriba de 60, 70 años. ¿Qué es lo que dicen? Si voy a durar, yo ya no corro, ya no brinco, ya no salto, ya no es. Pues ahí me la dejo, ¿para qué me la quito? ¿Para qué me expongo a otra cirugía? Otra anestesia, otra entrada al quirófano, otra entrada a la clínica, otro gasto similar, porque lo mismo es poner que quitar, casi lo mismo, porque se necesita anestesiólogos, se necesita ayudantes, se necesita quirófano, se necesita todo, y todo cuesta. Tiempo de recuperación. En cambio dice, me quedo con la placa. ¿En qué me va a afectar? Pues a lo mejor cuando haya mucho frío, voy a sentir un poquito más de frío porque se enfría. Pero realmente, ¿en qué área de frío te va a afectar? Porque se supone que la sangre tiene calor, el cuerpo tiene calor. Entonces, es relativamente muy leve los cambios que pueden tener. Y si lo refiere a alguna, ay, que siento alguna molestia, quién sabe, no te podría decir, sí es por el implante. A lo mejor el implante no lo colocaron bien. Pero alguien tiene que tener la culpa, menos el médico. ¿Quién más? Igual me gustaría, si no es mucha molestia, pedirle un ejemplo de cuándo se debería utilizar una artrocentesis que comentaba el compañero, porque eso no me quedó muy claro. La artrocentesis es cuando tú tienes un traumatismo de rodilla y se forma líquido intraarticular. En primera, no se debe de quitar de inmediato porque se vuelve a llenar. Mínimo hay que dejarle unos 4 o 5 días y hasta una semana y después extraerlo para que así disminuya rápido el volumen y la absorción de lo que quede sea rápido.
¿Cuándo está indicado de inmediato hacerle la artrocentesis? Cuando hay mucho dolor. ¿Por qué? Porque la distensión de los tejidos blandos es tanta que es muy dolorosa la rodilla. En el momento que hace uno la extracción del líquido, mejora un 90% el dolor. Mejora un 90% o 100% las molestias. Pero vuelvo a lo mismo, se va a volver a llenar. Ya no igual de que la primera vez que se va a llenar con mucho líquido, pero de inmediato empieza a segregar y empieza a aumentar el volumen. Entonces yo, por ejemplo, yo se los dejo, lo empaqueto con algodón y lo inmovilizo y lo dejo reposando una semana, y ya la semana, si no se absorbió, ya se extrae el líquido sobrante. Si no, ya lo dejo que solito se absorba. Muchas veces la realizan los compañeros, porque no es lo mismo cobrar 700 pesos o 1000 pesos por una consulta que decirle, pues te tengo que extraer el líquido de la rodilla. Y muchas veces lo hacen más por el cobro que por el beneficio que va a haber. Ahí es donde entra la ética y la honestidad del médico. Muchas veces se deja y solito se absorbe sin ningún problema. Debemos de tomar en cuenta que cuando tú vas a hacer una invasión, y invasión se llama meter la aguja a la articulación de la rodilla, estás corriendo un riesgo. ¿Por qué? Porque es un tejido que tiene disminuida su capacidad de defensa, porque está traumatizado, porque está lastimado, porque tiene heridas, porque tiene vesículas. Entonces, por mucho que le hagas un aseo meticuloso, puedes introducir una bacteria con la aguja, y entonces el médico va a decir que eso es por problemas de la articulación, por las condiciones en que se encuentra. Pero ahí la gran culpabilidad la tiene el médico por introducir una aguja intraarticular. Entre menos te metas al interior de la rodilla se va a proteger por sus distintas capas anatómicas, desde la piel, la cápsula. Se va a proteger de las infecciones. Claro que puede haber una infección intraarticular, pero es mínimo. Es más fácil que tú al hacer la invasión lo contamines. Yo no soy mucho de la idea de que de inmediato vamos a extraer líquido, porque en ese momento ya hiciste si es una fractura, por ejemplo, y muchos hacen la reducción por maniobras externas y meten la aguja en el sitio fracturario,
esa fractura ya la tienes que tratar como fractura expuesta, porque ya tuvo contacto con el exterior. El exterior es la aguja, la jeringa. No debe uno de querer intervenir. Si vas a hacer la reducción porque es una fractura y la vas a arreglar por maniobras externas, puede ser una anestesia general o una regional, una troncular, pero no en el sitio fracturario. Porque decía mi maestro, esa ya era una fractura cerrada. Pero en el momento en que tú introdujiste una aguja en el sitio, es una fractura expuesta ya, porque pudiste haber penetrado alguna bacteria, un estafilococo, un estreptococo, un neumococo, cualquiera de las bacterias que pueden ocasionar una osteomielitis en el sitio, porque tú ya invadiste el área. Y lo mismo es para la extracción de líquidos en las articulaciones. Una articulación que no tiene ninguna infección y está estéril, la introduces una aguja y ya la hiciste expuesta, ya la hiciste contaminante. Y si no tienes fallas en alguna de las áreas de la técnica para hacerlo más estéril la entrada, peor tantito. Si es muy necesaria extraer el líquido porque haya una distensión muy grande, adelante. Si no, no lo hagan. Ni tampoco anden metiendo esteroides, porque luego dice, le voy a introducir esteroides para que desinflame. No. Ahí el tratamiento, el más ideal es reposo. De hecho, si quieres desinflamar y quieres meter esteroides, méteselo en la nalga. O méteselo intravenosa. De todos modos, la circulación va a llegar de una u otra manera hasta allá. ¿Aclarado o tienes alguna otra duda? No, doctor. Gracias. ¿Dudas? Doctor, Hey. yo había leído que la artrocentesis realmente nada más era utilizada para diagnóstico, cuando no se daba el porqué de la inflamación de la articulación. Cuando no se daba, ¿por qué tú extraes el líquido y entonces te van a dar una química de líquido sinovial si es de rodilla y te van a decir tiene un proceso inflamatorio y ya si le haces cultivo, le haces está estéril o no está estéril. ¿Para qué se lo haces? Ahí sí, no sé. Es que nada más en el libro que había yo leído mencionaba que no era necesario realizar pues ese Es lo método. que te estaba yo diciendo, de que yo en especial nada más tiene una indicación cuando hay la distensión del tejido aledaño, cuando la rodilla se distiende mucho, es muy dolorosa y tienes que sacar un poco de líquido para que no se distienda la cápsula articular y todo lo demás. Y el dolor desaparece en el momento en que le sacas
20 a 30 centímetros o 40 de líquido, desaparece el dolor un 90%. Pero si no es por esa indicación nada más, yo no le haría para nada ni diagnóstica siquiera, a menos que ya fuera crónica o fuera, tuviera algún dato especial. Pero no tenemos por qué meternos a la rodilla, porque la vas a hacer contaminante. Y el diagnóstico siempre lo vas a tener, puede ser traumático, a menos que sea por una infección de garganta o de alguna infección que vaya a parar a la rodilla, porque sí sucede. Normalmente se le da tratamiento de lo que uno ya tiene experiencia, porque las revistas ya nos dan determinadas bacterias que invaden la rodilla. Si tú le das tratamiento y no responde, entonces, pues sí, le vas a tener que picar para extraerle y hacer un cultivo para ver qué tipo de infección es. Pero si no, ¿para qué? Le das tratamiento para que entre menos la invadas, es mejor, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con el libro. Y ni siquiera para diagnóstica. Ya en diagnóstica sería cuando ya se hizo crónica o no responde a los tratamientos. Pero si no, expones mucho al invadir. Es lo que les expliqué. Ok, doctor, gracias. Muy bien. Pues ya nos vemos mañana, ¿no? Sí, doctor, disculpe, tengo lo que es una pregunta más que nada sobre mi exposición. Estuve checando, es que a mí me tocó lo que fue el punto 6.1, pero chequé y prácticamente lo que yo voy a decir en mi exposición lo van a decir mis compañeros, los que les tocó el punto 5.3 y el 5.4, que igual son generalidades. No sé si voy a querer que que los vuelva a repetir o... Tú vuélvelo a dar, si 20 veces lo tenemos que oír, nos va a servir de 20 veces para aprender. Ah, bueno, doctor, ya nada más esa era mi Traten duda. ustedes de ser lo más amplio posible, que yo me voy a dar cuenta quién le está echando ganas al asunto o quién no. Por eso precisamente les di 3 libros, para que no me pongan pretexto, porque tienen de dónde cortar, de dónde bajar guayaba. Siempre vamos a poderle anexar a un tema más de lo que se puede imaginar. Si Julián habló hasta aquí, yo a veces puedo aumentarlo un poquito más. Ustedes no se pongan a ver. Entre más lo veamos, mejor aprendemos. Así que no te preocupes por eso. Bueno, les dejo porque yo me sigo ahorita con psicología. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Lo que pasa que a mí me pusieron la materia en el reajuste y no, pues no tengo tema. No sé si ya los repartió todos o va a seguir repartiendo. Me lo recuerda para que lo vean. ¿Qué tema? Pero si hay temas. Ah, bueno. En trauma y ortopedia lo que más hablan son temas. Ah, ok, está bien. Ok, doctor, gracias. Nada más que me tienes que dar tu nombre para que estés en la lista, porque si no, no vas a estar en mi lista. Sí, ¿se lo doy de una vez? ¿Sí? Sí, mi nombre es Carla Yajaira. ¿Cómo? Carla Yajaira Díaz García.
Muy bien. Doctor, buenos días. Yo también, a mí me metieron la materia en el reajuste. Oiga, pues De hecho, ¿cuántos ya, son? Ya tengo 45 gentes. no sé, doctor, ya le había yo mandado mensaje, de hecho, el ¿Cómo viernes. te llamas? Daisy Cornelio Varela. Cornelio Varela, es tu... Son mis apellidos. Bueno, ¿quién más? Son todos. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Mañana, doctor. Doctor. Hasta mañana.